El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición de Cuaresma, edición de inicio de Semana Santa, como será a partir de este domingo de Ramos, en el cual todos los católicos, todos los cristianos, celebramos la Semana Mayor. En este caso, los hemos invitado y le agradecemos por estar con nosotros al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de la ciudad de Guayaquil, el Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Gracias, Monseñor. Me imagino que debe estar muy atareado en estas fechas, más que de costumbre, así que es más importante poderlo tener aquí con nosotros. Bienvenido. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad que me regalan de poder dialogar sobre estos temas tan importantes para nosotros, los cristianos, los católicos, y por qué no, para todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad que aman la paz, que aman la reconciliación y la vida. Definitivamente es así. Hace unas pocas semanas tuvimos una reunión en la que charlábamos de todo el trabajo que hace la Iglesia Católica, la Arquidiócesis, además de Guayaquil específicamente, a favor de sus feligreses, pero sobre todo de los más necesitados, que es la enorme mayoría. Y fuera de lo que se hace en cada parroquia, porque cada parroquia obviamente hace su propio trabajo al respecto, hablábamos de algunas iniciativas y fundaciones que tienen ustedes para ayudar, por ejemplo, como el famoso Banco de Alimentos Diaconía o Diaconia, ¿no? Que hoy justamente veía que están haciendo un trabajo en San Borondón, por ejemplo. Pero acá en Guayaquil lo hacen permanentemente y me gustaría que nos cuente un poco al respecto. Bueno, como se dice, pues nosotros en la Arquidiócesis tenemos varios servicios orientados a todas las comunidades y particularmente a las personas más necesitadas. Le digo así rápidamente, tenemos una fundación que se dedica a la salud. Ahí están varias agrupaciones, Redima, Fundacen, Santa Isabel, que en su conjunto Ya, son qué más de los... interesante. ¿Y cómo nos puede contar un poquito de esta fundación y las instituciones para la salud? Sí, exactamente. Son tres fundaciones orientadas a la salud. En su conjunto estamos hablando más de unos 40 dispensarios médicos ubicados en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil y también en otros cantones. Al año, hemos hecho cálculos que atendemos casi a unas 900,000 personas. Entonces, Muchísimo, así es, tenemos, por casi un ejemplo, millón. exactamente, ¿no? Redima, Fundacen y Santa Isabel, como digo, acogen. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que es importante. Mire, la mayor parte de profesionales dan su tiempo. O sea, ahí reciben, yo digo, una ayuda, porque no hay un mensual. Por ejemplo, las consultas de ahí máximo cuestan $8, $8 a los que pueden pagar. El que no puede pagar, inclusive se le ofrece gratuitamente. De esos $8, $5 se le entrega al médico o al especialista y los $3 quedan para la administración. Entonces, más o Claro. menos funcionamos así. Y son médicos, yo digo, de primera, porque ellos dan su tiempo, porque Eso tienen le iba a decir, porque lógicamente esos $5 realmente no ha de ser algo simbólico para los médicos, ¿no? exactamente, es una cuestión simbólica. Entonces yo digo, pues así llegamos a esos sectores y por eso yo aprendí ahí, tengo que decir,
que con pocos recursos, bien administrados, es posible un servicio de calidad. Eso es el área de salud. Tenemos también otra área de educación. Son 21 instituciones educativas. De las 21 instituciones educativas, 19 están ubicadas nuevamente pues allá en los lugares más difíciles, por decir algunos, en las cumbres, allá en el monte Sinaí, o al sur, Allá, en los Guasmos. ajá, Entonces, o sea, en las zonas más populosas y necesitadas de la ciudad. exactamente. Entonces, ahí también las pensiones son muy bajas. Entonces, ¿cómo se financia eso? Tenemos una red de solidaridad, de tal manera que los colegios que más reciben comparten con los que menos reciben. También tenemos un sistema de becas, igualmente para los niños, para los jóvenes, porque nosotros estamos convencidos que la educación realmente es la forma más oportuna, es la forma, como diría, ¿no? Pues más eficiente de preparar, de formar a los niños y a los jóvenes, para que después sean hombres y mujeres de bien, que puedan defenderse en la vida. Yo digo que la educación siempre será la mejor inversión. Entonces, eso tenemos en esa área. Tenemos también otra fundación, Juan Pablo II, por ejemplo, que se encarga de acompañar a jóvenes, adolescentes, varones que por una u otra razón han caído en el consumo de la droga. Entonces tenemos ahí un programa terapéutico con algunos ítems que Ah, ok, llamaban tienen para rehabilitación de consumo de drogas. exactamente la rehabilitación Juan Pablo II. Tiene una capacidad para 50 jóvenes, pero actualmente están unos 30 a 35 porque vemos que la infraestructura no es la más adecuada para ese número de 50. Pero en todo caso, fíjense, ahí se les ofrece una rehabilitación a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel lúdico, también laboral, en el sentido de que es parte de su terapia, y por supuesto también la dimensión espiritual. Entonces, actualmente, pues, hemos hecho un convenio con la Junta de Beneficencia, también con la municipalidad. O sea, todos esos trabajos, como ustedes ven, son en red, son en colaboración de muchas personas. Y luego, pues, tenemos lo que usted Claro, mencionó claro, o al sea, que hay comienzo. mucho voluntariado, monseñor, ¿no? Y de Así mucha es de gente voluntariado. Yo digo, aquí sí, Guayaquil se caracteriza por el voluntariado, la solidaridad, totalmente. hombres y mujeres generosos, entregados. Para mí ha sido de los grandes descubrimientos, le digo sinceramente, y lo cual valoro inmensamente. Luego tenemos lo que usted comenzaba mencionando, el banco de alimentos, que ya vamos a Sí, cumplir 15 años de servicio. Pues igualmente nuestro trabajo principal es recolectar los alimentos y distribuir, pero distribuimos a instituciones. A nosotros llamamos agencias, pero bueno, son instituciones que reciben el alimento, lo preparan y dan de comer diariamente, pues están comiendo más de unas 12.000 personas, 12.000, fíjese, ese número es amplio. Pues firmamos un convenio con la Municipalidad de San al Borondón, mes 12.000. exactamente, Ok, ¿no? o sea que estamos hablando de como 140.000 personas al año. Es, bueno, claro, digamos, ¿no? O comidas, o almuerzos, digamos, ¿no? Comidas, de acuerdo, Claro, sí. comidas, ¿no? Porque también digo, fíjese, también es importante un dato, nosotros ofrecemos alimentos a todas las personas, independientemente de su creencia religiosa, porque estamos convencidos que el alimento está por encima de todo. Entonces, la Así es. firma que Qué tuvimos bueno. con el municipio de San Borondón es para elaborar proyectos. Proyectos en el sentido de que ustedes saben, en esa zona hay muchísimos restaurantes y Es les verdad. hemos informado que la comida se desperdicia. Cuando hay mucha gente, los niños, los adolescentes, que honradamente a veces comen una vez al día. Y no es del África, no es del Asia, es de No, Ecuador, no. Es Ecuador, Guayaquil, fíjese. Guayaquil Entonces, y cuando uno alrededores. descubre esas realidades, perdóneme que le diga, pues se le parte el alma, dice, ¿pero qué pasa aquí, no? ¿Cómo es posible? Por supuesto. Pero entonces vamos a organizar proyectos y programas, como digo, para que ese alimento, pues podamos también distribuir a otros sectores. Entonces, eso por hablar de banco de alimentos, diaconía. Pero tenemos en Solo otros, una pregunta, monseñor. En el caso de los alimentos, por ejemplo, en lugares, como usted dice, San Borondón, tiene muchísimos restaurantes y lugares de comida donde se desperdicia. Esa comida en muy buen estado se la
se la llevan. ¿Quién se encarga de esto? La gente que colabora en Diaconía. O sea, Bueno, de repartirla hacia los sectores más necesitados. bueno, digamos, vamos a comenzar ese proyecto, porque ya tenemos algo parecido en el terminal terrestre. Ya Claro, tenemos ahí. yo era Con la, presidente de la Fundación Terminal Terrestre y me acuerdo haber renovado el convenio con usted, y porque ya lo tenían desde antes. exactamente, ese programa continúa. Entonces, algo parecido se quiere hacer también allá en San Borondón. Lógicamente que hay que formar un equipo de personas, gente de buena voluntad nuevamente para que asuma esa tarea, porque es una tarea grande. Eso es Sí, llevar pues, comida todos los días. Llevar comida una vez al año es fácil, o una vez al mes, pero ya todos claro, los días implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas ganas, lo que llamamos muchas mucha ganas. Una mística, claro. logística. Exactamente, ¿no? O sea, una convicción grande. Eso por hablar de banco de alimentos. También Ok, tenemos una fundación al sur por las Malvinas. Es una fundación que se llama Nueva Vida. Y que es ok. una fundación para emprendimientos. Por ejemplo, ahí tenemos una panadería. Hay muchas mujeres que aprendieron a hacer pan, ahora están comercializando y así tienen una fuente de ingreso económico. También tenemos ahí, por ejemplo, corte y confección. Hay mujeres que han aprendido ya a cortar y a coser y están Ah, qué elaborando las bueno. camisetas, uniformes. Entonces, es otra forma de ingreso. Lógicamente, Claro, yo digo, son pequeños esfuerzos, pequeños siglos que nos dicen que sí es posible levantarse, salir adelante, en vez de que esas mujeres pues no sepan qué hacer, que se dedican a otro tipo de actividades que de al final destruye. actividades. Así es, ¿no? Entonces, eso digamos, también tenemos ¿Cómo una se casa llama esta albergue última que me decía, este último fundación, la que le enseñan a los oficios a las mujeres, de corte y confección. corte y confección? Sí, corte y confección tenemos ahí. Y cerca de eso tenemos un albergue para VIH. Entonces, es Ah, ya. una casa, como el albergue dice, es una casa de acogida a las personas que vienen de distintos lugares, no solo de Guayaquil, pues ahí duermen, ahí se les ofrece una comida. También muchos de ellos están en un tratamiento médico. Estamos hablando de unas 100 personas más o menos que diariamente viven ahí, comen y se hacen atender médicamente. Entonces, esas son, como digo, las principales Y fundaciones la que... Casa del Hombre Doliente también Ah, la también, maneja. claro, por Sí, supuesto, es ¿no? otra fundación también de la Arquidiócesis, la Casa del Hombre de Oriente, que acoge a personas, ahora les llaman a personas de la calle, antes se Ajá. decía indigentes, pero realmente Indigentes. son las personas que no tienen familiares ni amigos, absolutamente nadie quien vele por ellos. Sí, Entonces, es una casa que funciona ya años. Pero ¿cómo se años. financia también? Es con la ayuda. Ahí hemos hecho un convenio con el MIES. Con el MIES. Entonces el Qué Estado bueno. también interviene y aporta económicamente. En los demás centros, pues nos valemos solos. Ah, también tenemos otra fundación, la última, es la Ajá. fundación que se llama Me Refugio del alegro Espíritu Santo, del que nació Espíritu para Santo. acoger a personas de la calle que podrían reinsertarse en la familia y en la sociedad. Pero a raíz de la pandemia, pues vimos que no podíamos continuar, pero apareció otro grupo de migrantes, sobre todo de mujeres. Entonces Ya. hemos abierto las puertas para que muchas mujeres que sufren diferentes tipos de violencia física, psicológica, sexual, familiar, económica, puedan estar ahí. Y ahí hemos hecho un convenio con la municipalidad para que el municipio, es un convenio muy pequeño de $10,000 nada más en el año, para comida, Ah, para vestido, para medicina, y nosotros vamos administrando eso y pasándoles por las facturas, pues yo digo, con toda transparencia, con toda claridad. Entonces, esas son las principales por supuesto. fundaciones que nosotros como arquitectos tenemos, que están al servicio de la comunidad. Lógicamente, viendo en su conjunto, al final, yo digo comparativamente, ¿no? Puedo Sí. exagerar, pero digo, es como una gota de agua en este mar inmenso de pobreza que existe. Pero bueno, al menos una gotita de agua es un signo de vida, signo de esperanza, que puede motivar, abrir tantos corazones de gente generosa, como ya decíamos, para continuar con esta obra. Yo trato de ir cada vez que puedo al Santísimo Sacramento y leía la otra vez que la Madre Teresa de Calcuta, cuando le habían preguntado cómo hizo pues para
poder a nivel mundial mover todo eso y armar una red de hermanas misioneras de la caridad, cuando ella empezó siendo ella sola y otra persona más, pues dijo, bueno, esas son las cosas que se van haciendo gota a gota, ¿no? Y que gota a gota y con la ayuda de Dios, ¿no? Trabajo a trabajo, uno por uno, ¿no? Como lo acaba de decir usted, que otros se inspiren y se iluminen con esto, ¿no? Así es, de hecho ha sido, digamos, nosotros lo que hemos hecho es invitar. Digo, vengan, vean, conozcan, vean esos rostros de niños, de jóvenes, de personas adultas. Y cuando uno se encuentra con esa realidad, y a veces una sonrisa, a veces una estrechón de manos, a veces un gracias, abre el corazón. Realmente yo he quedado maravillado, agradecido con tantas personas que han ido allá, pues he dicho, no, voy aquí a ayudar. También hay otros tipos de fundaciones, por ejemplo, estoy pensando en la parroquia Santa Rosa de Lima. Ahí hay Okay. una casa de acogida donde más de 90 niños todos los días tienen una comida y además tienen apoyo pedagógico. Entonces, por ejemplo, hay una persona, habló con su esposo, con sus hijos y dedica medio tiempo todos los días. Es admirable, doña Patricia. Yo me he quedado sorprendida. Y ella trabajaba antes en un medio de comunicación, si no mal no equivoco, en Ocoavisa. Pero ellos fueron allá y vieron esos rostros, esos niños, dijeron, no, aquí está nuestra misión, aquí podemos dar algo de nuestro tiempo, de nuestra experiencia, y se quedaron ahí. Yo digo, hay personas como ella, pues hay muchísimas, que arriesgando su vida están ahí. Estoy viendo aquí en qué zona está la parroquia de Santa Rosa de Lima, y nos dice aquí en Pillajo, Guayaquil, ¿no? Porque en total son más de 150, 160 parroquias que hay en la ciudad, ¿no? Exactamente son 163 parroquias, Miren, 163. increíble, ¿no? Porque para eso también se necesita una organización, pues 163 parroquias. Parroquias me refiero a eclesiásticas, por si acaso, para Exactamente, los que nos parroquias siguen. eclesiásticas, no civiles, porque a lo mejor Claro, una claro. parroquia civil hay 2 o 3 parroquias eclesiásticas, ¿no? Eh, y aquí estoy chequeando todo lo de la parroquia Santa Rosa de Lima. Qué bueno que lo trae a colación, ¿no? Porque a veces no Sí, le ahí suenan los está nombres. el padre Fernando Campoverde, Ah, José está el padre Fernando Campoverde, Fernando. claro. Él es una persona que estudió allá en España, en Barcelona, vino acá, se fue a ese lugar, se encariñó de los jóvenes, de las personas, y con ellos abrió. Porque digo, también es importante, fíjense, las mamás son las que van a cocinar, ellas son las que cocinan, las que sirven, pues están con sus hijos, pues ha sido otro tipo de relación, inclusive a nivel familiar, mire usted. Entonces, esas relaciones de padres, de hijos, de madres, de hijos, también se han consolidado. Es una experiencia muy bonita en todos los niveles. Por supuesto, a niveles. Totalmente. Ujú. En todos los niveles, como usted dice, padres, hijos, hermanos, familiares. Bueno, esa es la comunidad, ¿no? Me parece extraordinario. Antes de ir a la primera pausa comercial, queríamos decir que estamos con el arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, nacido en Azogues el 11 de octubre de 1955 y que es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ya volvemos en un momento con este programa de Cuaresma y de inicio de Semana Santa, que justamente se da, como decíamos, el domingo de Ramos. Por otro lado, decir que este programa se transmite hoy viernes a las 5:30 de la tarde, el día sábado, mañana a las 9 de la mañana, el domingo se reprisa a las 7 de la mañana, y que estamos con nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Volvemos en un momento. Gracias, muy amables por continuar con nosotros en el personaje del viernes. El Monseñor Luis Gerardo Cabrera se prepara para una nueva procesión
de Cristo del Consuelo en este año, que recién entiendo que el anterior volvió a ser presencial luego de la pandemia. Cuéntenos Así un es. poco cómo va a ser la procesión, que realmente es una demostración conmovedora de fe del pueblo guayaquileño y ecuatoriano cada año. Ujú. Bueno, yo antes quisiera cerrar con una frase, que Sí, todas esas obras sociales, llamadas de sociales, acuerdo. no son más que la expresión del amor a Dios y al prójimo, porque los dos amores son inseparables. Digo eso porque a veces alguien ha cuestionado por qué la iglesia se dedica a las obras sociales, cuando debería pues concentrarse únicamente en el mundo espiritual. Pero el asunto es que lo espiritual y lo social están íntimamente unidas. Amar a Dios y amar al prójimo son dos amores inseparables. Pero también hay dos amores más, el amor a Dios, al prójimo, el amor a uno mismo y el amor a la naturaleza, al cosmos. Yo digo, son esos cuatro grandes amores que son inseparables. De tal manera que es parte de nuestra vida esas obras sociales. Yo creo que eso es importante también recalcar para que vean que lo que hacemos es fruto del amor a Dios y a los hermanos. Eso como una afirmación que me permito completar para cerrar lo de las obras sociales que tuvimos. Y permítame sumar, hay una frase que me gusta mucho, me parece que es de Santiago Apóstol, pero usted me podrá corregir, que dice que la fe sin obras está muerta. Así es de Santiago, es de Es de Santiago. Santiago. Okay. Así es, sí, sí, el Y apóstol estas son Santiago. obras, pues, obras de caridad, digamos. Así es. Bueno, y ahora sí, pues ya nos concentramos en la Semana En la Santa. procesión, en la Semana Santa y todo lo que significa, Monseñor. Bueno, bueno, digamos, la Semana Santa o Semana Mayor comienza el Domingo de Ramos, con la entrada de Jesús en Jerusalén, una entrada apoteósica, una entrada donde se le proclama, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, en fin. Sin embargo, es curioso, el Domingo de Ramos ya se lee la pasión del Señor, porque esa semana está concentrada en la pasión, en la muerte de Jesús y en la resurrección. O sea, de todo ese proceso, si quiere, lo más importante es el Domingo de Resurrección, que comienza con el Sábado de Gloria, por supuesto. Entonces, durante esos días se va meditando en todo el proceso que le siguen a Jesús para condenarlo a muerte. Y al final son dos razones fundamentales por las que Jesús le condena. La una porque se declara hijo de Dios y le dicen entonces que es un blasfemo. Claro, en la mentalidad del pueblo judío era muy difícil entender y aceptar la presencia de Jesús como Dios. También hay que ubicarse en ese contexto, porque claro, en el Antiguo Testamento se decía, el Señor es uno solo y solo a Él adorarás. Entonces, claro, era muy difícil para las autoridades entender que Jesús es el Hijo. Decía, pero si Jesús, acaso que no lo conocemos, es hijo de José, de María, de Nazaret, y de ahí qué bueno puede salir, absolutamente nada. Yo digo, también es interesante el contexto, ¿no? Esa Por es la supuesto. primera razón. Claro, el contexto, como usted dice, es muy interesante. Claro. Entonces, claro, entonces le condenan a la muerte. Pero en esa época estaban dominados o bajo el poder de Roma. Y había una ley que prohibía que todos los pueblos que estaban pues bajo el régimen de Roma puedan ejecutar una pena de muerte. De hecho, según la ley judía, el que blasfemaba contra Dios era condenado a morir apedreado. Ustedes recuerdan también el caso de la adúltera, ¿verdad? Que lo llevaron. Lógicamente ya sabemos qué pasó. Entonces, lógicamente, como no podían ellos ejecutar esa pena de muerte por ser blasfemo, entonces la transforman, lo pasan al campo político. Y lógicamente desaparece Jesús como un subversivo, como alguien que pone en peligro el poder de César, y de esa manera entonces lo llevan a la cruz. Ya no muere apedreado, sino crucificado. Y la cruz entonces en la época, usted sabe perfectamente, y todos los que nos están escuchando, era un instrumento de tortura y muerte. Era pues la pena máxima que se aplicaba La pena a máxima. aquellos que habían cometido algún delito. O sea, a Jesús al final lo aplican esa pena.
Entonces, eso es lo que nosotros celebramos, recordamos los primeros días de la Semana Santa, lunes santo, martes santo, miércoles santo. Y ahí vienen los días que quizás para nosotros también son muy importantes, comenzando por el Jueves Santo. Como decíamos, hay una sola Eucaristía en la mañana. Es la Eucaristía que se llama la misa crismal. Crisma significa aceite. Así, Entonces es la correcto. bendición justamente del aceite para los enfermos, también para los necoatecúmenos, para los que se van a bautizar y de una manera especial para la confirmación. El crisma para la confirmación y también para las ordenaciones sacerdotales y alguna ordenación episcopal. Entonces es una Eucaristía importante para todos los cristianos, porque como usted sabe, Cristo significa ungido, cristianos ungidos, y todos somos Ungidos. ungidos ungidos con el Santo Crisma. Es interesante, ¿no? O sea, la misma Ujú. palabra Mesías significa, en hebreo, significa ungido, el Mesías, el ungido. Entonces somos Ok. ungidos por el Espíritu Santo. Es el Eucaristía en la mañana. En la Que tarde, para quienes no lo tengan claro, el ungido es el escogido. perdón. El ungido es escogido. Claro, ungido, lógicamente son los escogidos, pero a la vez los que son rociados con el aceite. Era la forma como se Ok. ungía a los Ajá. reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Y nosotros somos ungidos justamente, ungidos como profetas para anunciar la palabra, ungidos como sacerdotes para dar culto a Dios, y ungidos como reyes y pastores para guiar al pueblo. Y aquí todos los bautizados, o sea, todos. Después vienen los otros ministerios, los servicios, como el diaconado, el presbiterado, el episcopado, pero eso es secundario, eso viene después, mire. Lo más importante es justamente en el bautismo, cuando somos ungidos por el Espíritu Santo para ser, como decía así rápidamente, profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, esa Eso que le hacen Eucaristía, le hacen con aceite, ¿no? exactamente, del A los aceite de bebés. oliva, el aceite Aceite de de oliva. oliva, exactamente. Bueno, esa es la mañana. En la tarde, entonces comienza propiamente lo que se llama el triduo pascual. Comienza la Pascua del Señor. Y ahí tenemos entonces la misa de la Cena del Señor, que es la última cena, cuando Jesús pues ahí come con sus discípulos y donde instituye lo que se llama la Eucaristía. Para nosotros ese es un momento importantísimo, porque es un anticipo de lo que va a ser en la cruz al día siguiente Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Pascua, es importante alguna cosita para recordar la Pascua judía. En la Ah, Pascua judía siempre se come un cordero que previamente en el templo, ahí lo preparan, digamos, porque tiene que morir, muere el cordero y le ya. entregan la carne a los papás para que celebren la Pascua. Es importante también que la Pascua judía se celebra en la casa de cada familia, no en el templo. Como digo, en Ah, el en la templo casa. solamente en las casas. Entonces, ahí, Y es por los mismos días, pues, ¿no? O sea, próxima semana es la Pascua judía también. exactamente, claro, exactamente para la Pascua, ¿no? Entonces llega ahí y se celebra la Pascua. Por eso es interesante, Jesús, la víspera de la Pascua, fíjese, la víspera, que es el jueves, entonces Sí. celebra la cena del Señor. Pero y ahí hay algunas cosas interesantes. La primera, por ejemplo, Jesús celebra sin cordero, no hay cordero, celebra con el pan. Dice, ¿por qué no el cordero? Porque Jesús mismo es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios del que quita Ah, el pecado del ya. mundo. Fíjese, interesante. Por eso no Sí. hace falta el El cordero. cambio. Un cambio radical. Luego toma el pan y va a decir, este es mi cuerpo, coman. Después hay otro punto importante en la copa del vino. En la alianza, en el Antiguo Testamento, Moisés en el Sinaí, para sellar la alianza con Dios, ¿qué hace? Mata un cordero, le sacan la sangre y esa sangre rocían, ¿no?, sobre el pueblo. Una sangre rociada, fíjense, ¿no? Viene la aspersión también que se llama. Entonces así, ¿para qué? Para que queden perdonados sus pecados. Y Jesús cambia. Dice, tomen y beban mi sangre. Y no es una sangre que se rocía, sino una sangre que hay que beberla. Entonces Ah, entra en cada uno de nosotros y nos va transformando desde dentro del corazón. ¿Y para qué?
para el perdón de los pecados. Fíjense que es interesante. Ajá, Entonces, por eso es un claro. anticipo de lo que va a pasar en la cruz, donde derrama la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero hay que beberla, hay que tomarla, fíjense. Y finalmente una frase también importantísima cuando dice, hagan esto en memoria mía o en conmemoración. La palabra En clave es conmemoración mía. Ajá. conmemoración. Que conmemorar, según la mentalidad judía, no es un simple recuerdo, no es un simple acto del pasado, sino es actualizar, vivir, revivir. O sea, para ellos, cada vez que celebran la Pascua, es una acción actual. O sea, no es solamente que pasó hace más de 2000, 3000 años, sino ahora, dice Jesús, ahora pasa por aquí y nos cura, nos salva. Por eso lo de la conmemoración, eso es clave también para nosotros. Entonces, eso del Jueves Santo, mire, Jueves Santo. Ese es el Jueves Santo. Claro, Solo hay una inquietud. En ese momento, el pan, el vino. El vino ahora, por ejemplo, a la hora de la comunión, de la Eucaristía, digo actualmente, ya no se usa necesariamente. Hay lugares en el mundo donde me ha tocado que sí dan un poquito de vino, pero ya no es, yo lo hablo de manera simbólica, por supuesto, ¿no? Pero ya no se usa eso antes de la copa y de tomar el vino, ¿no? Solo el sacerdote. bueno, digamos, el ideal sería comulgar en las dos especies, el Ok, pan y el vino. A veces, digamos, se reparte solamente el pan la consagrado, hostia. que también la hostia. A veces son por razones, yo me permito decir, de orden práctico, Ok, porque sería muy complicado, ¿no? En las dos especies. Sí se admiten dos especies en algunos momentos especiales. Por ejemplo, en un matrimonio, ahí pues se ajá, da la comunión en ambas especies, ¿no? ya, A los novios, o en otras claro, el ocasiones. matrimonio. Pero claro, nosotros lo importante es saber que recibimos a Jesús. Jesús. Y desde la fe sabemos que Jesús está presente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, con todo su ser, su sangre, todo. Entonces, partimos de ahí, es que no es que recibimos un Jesús a medias o una partecita, ¿no? Sino eso también ya, por eso viene toda la catequesis para explicar de qué se trata. Bien, eso es sobre la Eucaristía. Y Claro, luego ahora vamos al tenemos, Viernes Santo. Como es. bueno, todavía faltan dos cosas importantes del Falta jueves. todavía el Jueves Santo. Ok. Claro, porque muy bien, usted ha visto el lavatorio de los pies. Ah, sí. Ese hecho lo trae el Evangelio de San Juan y es para indicarnos cuál debe ser la actitud de los discípulos, que no es otra que servidores, ser servidores. Claro, en el contexto histórico, quien lavaba los pies era el esclavo o la mujer. Esa era la Ok. realidad. Y Jesús, siendo el maestro, siendo el Señor, pues toma una toalla y los lava los pies a los discípulos. Por eso la gran sorpresa de Pedro dice, no, 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 a mí no me lava los pies. Y Jesús le dice, bueno, si no te deja lavar los pies, no tienes parte conmigo en el paraíso. Entonces Pedro dice, está bien, acepta. Pero ese Ya. gesto es importantísimo, porque Gesto de así, humildad, ¿no? claro, pero entonces ahí queda claro de que la iglesia no es patrona, por decir. Aquí no queremos patrones, sino servidores, Ok. servidores. Todo lo que Servidor. hacemos. Así es. Y luego hay esa práctica muy bonita también, el Jueves Santo, que es la visita a las 7 iglesias. Las siete Sí. iglesias. En cada Claro. iglesia lo que se hace es ir recordando, retomando el camino de Jesús, el camino de la pasión, porque ahí viene todo el proceso mediante el cual juzgan a Jesús. Entonces llevarán a Anás, pues a Caifás, pues a Poncio Pilato, en fin, por eso tiene el sentido de acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz. Eso es una práctica muy bonita. Bueno, y llegamos ya Sí. al... Sí, sí. Hay lo de la práctica, pero por ejemplo, ahora que la ciudad, no solo Guayaquil, hay otras ciudades mucho más grandes en el mundo, eh, son extensas. Las 7 iglesias normalmente quedaban más cerca en el centro de una ciudad. ¿Cómo se le sugiere a quien quiere hacerlo? Es quizás ir a la zona céntrica, monseñor. Bueno, digamos, aquí en el centro, pues hemos elegido algunas iglesias, ¿no? Pero Ajá, lógicamente, la como es ruta una de las siete cuestión más iglesias. simbólica, no es simbólica el número 7, número de perfección, pero lo más importante, yo digo, es acompañar a Jesús
durante ese proceso de la pasión de él. Si quiere, le leo rápidamente los grandes títulos, por ejemplo, de estas 7 iglesias. En la A primera ver, iglesia estamos, dice Jesús, en el huerto de los olivos, el ok, primer momento difícil. La segunda iglesia representa a Jesús ante Anás. Después de Anás pasa a la tercera, que sería Caifás, ¿no? ya. Ya, en la Los cuarta ya fariseos, aparece ¿no? Poncio Pilatos. Fíjese, Poncio Pilatos, la cuarta. La quinta, a Herodes. Pilatos le envía a Herodes, ¿no? ¿No? Y después de Herodes le manda, o reenvía nuevamente a Pilatos, que sería ya la sexta iglesia. Y finalmente, pues ya Jesús camino al sepulcro. Bueno, es un poco, digamos, lo que se dice, ¿no? Pero Lo es el que, proceso mediante el cual le juzgan a Jesús, la condena de Jesús propiamente. Eso es lo que se vive el Jueves mire qué Santo. interesante. Yo esto de las 7 iglesias pensaba que era una visita, digamos, en la que se rezaba, pero no que era el camino de Jesús dentro de Sí, su el proceso, ¿no? El calvario, proceso ¿no? que le sigue, exactamente. Eso es importante, fíjese, también retomarlo, ¿no? Para que no sea una visita de cortesía, sino una visita de fe profunda, una Claro, visita que nos compromete, ¿no? Que nos lleva a entender todo ese camino de Jesús. perfecto. Entonces ahora Bueno, vamos y ahora sí va al Viernes viernes. Santo. Entonces, claro, el Viernes Santo, o en el Viernes Santo, mejor dicho, se realizan dos actividades importantes. La primera, las procesiones, que vamos a hablar inmediatamente, y la segunda, que es la veneración de la cruz, la veneración, sobre todo en las tardes, en la lectura La Pasión del Señor, porque según la tradición comienza pues todo el sufrimiento de Jesús de la mañana y fallece a las 3 de la tarde, ¿no? Más o menos. Entonces, por eso, a partir de las 3 de la tarde, es lo que se llama, nosotros llamamos la veneración o la adoración de la cruz, pero ya una cruz que salva, una cruz que libera, una cruz que da vida, una cruz que llena de gloria a las personas. Es importante el sentido de la cruz. Bueno, ahora podemos hablar ya de las procesiones. Lógicamente, las procesiones es acompañar a Jesús, en cambio, siguiendo el esquema del Vía Crucis, las 14 estaciones. Entonces, hay un material que se ha preparado y me ha llamado la atención que aquí en Guayaquil algo una tradición muy bonita, la tradición de que las familias van a la catedral o a las iglesias y rezan el Vía Crucis, que está Sí. ubicado alrededor de la iglesia, el templo. Me es muy edificante. Realmente yo me he Y quedado, eso no ocurre en todos lados. sabe que no, Ah, sabe ya. que Yo no. pensaba que sí, no, porque como soy guayaquileño no conozco otro lugar Sí, bueno, donde se celebre esto. sí lo hacen, pero aquí me llamó la atención es la frecuencia y la cantidad de personas, ¿no? Sí, muchísimo, Sí, muchísimo. sí, 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 eso me ha llamado la atención, que lo rezan el Vía Crucis, acompañando, ¿no? Entonces, eso es siguiendo Y una en todas pequeña las parroquias, procesión, ¿ah? Todas las sí, iglesias. como una pequeña procesión que se hace. Pues viene de las grandes procesiones, lógicamente, la del Cristo de Consuelo en Guayaquil, pues según las estadísticas, si no es la más grande, es una de las más grandes que se dan en América Latina. De Es Ecuador, verdad. sin lugar a duda, pero de América Latina, ¿no? Entonces, claro, yo he tenido la oportunidad de participar, a excepción de los 3 años que usted señaló muy bien, desde 2019, 20, 21 y 22 que no tuvimos, pero ya el año anterior pues lo retomamos y Dios mediante, Señor, también lo vamos a hacer. Monseñor, una cosa, el día de semana, de Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia, ¿correcto? Exactamente, dentro de la iglesia se ha puesto esos 2 días de ayuno, miércoles de ceniza, que es cuando comienza propiamente, yo digo, la cuaresma, y el Viernes Santo, donde celebramos pues la muerte del Señor. Con el ayuno, pues lógicamente es una manera, yo digo, de tomar conciencia de las necesidades de los demás. Por eso el ayuno es un signo de solidaridad con los demás. También pues le ayuda a uno a pensar que, por utilizar la expresión de Jesús, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra
Entonces, todo eso es el sentido ya más espiritual del ayuno propiamente. Claro, se habla de la abstinencia, el no comer carne. Lógicamente aquí los niños no están obligados, tampoco los ancianos, Tampoco tampoco los los ancianos. enfermos, lógicamente Ah, porque no es la ley por la ley, sino es, digamos, es de sentido nuevamente religioso, espiritual, es el sentido humano de tomar conciencia de que la vida es más que la comida, que la vida es más que la bebida. Entonces yo creo que por ahí hay que entenderlo también. Bueno, es el y día ese, también que de la fanesca, usted ve, porque es por eso una le iba a sola preguntar, comida, lo ¿no? de la pesca, que es tan tradicional aquí, ¿no? Así es, entonces también que la fanesca igualmente tiene un origen espiritual, pero también cultural, Claro, inclusive ya la gastronomía la ha tomado también como un elemento porque para ofrecer fanescas durante todo el año también. Pero en todo caso, pues yo digo, es el sentido de comer una sola vez, pero el compartir con los demás. No, no nos olvidemos que ya en el Antiguo Testamento los profetas llamaban la atención porque había mucha gente que rasgaba sus vestidos, se ponía ceniza, pero en sus casas seguía siendo igual o peor que antes. Entonces ahí comenzaron los profetas a decir, el ayuno que yo quiero, fíjese, el ayuno que yo quiero es que partas el pan con el hambriento, que compartas tu vestido con el pobre, que des techo al peregrino. Entonces, esta dimensión humana, social. Por eso lo de la solidaridad del ayuno. Y tomar, y también, como decíamos, aprender una vida más sencilla, centrada en lo esencial y no desperdiciar tanto. Entonces, como ves, el ayuno tiene varios significados y, lógicamente, el significado espiritual de entrar en comunión con Dios y con los hermanos. correcto. Vamos a una consulta. ¿Por qué muchas personas se preguntan, sobre todo los más chicos y las más chicas, el día del Via Crucis están tapados todas las imágenes en los templos, en las iglesias, ¿no? Bueno, digamos, es una manera simbólica para decir que es un día de silencio, de luto, Ok, es para prepararnos mejor a la gran celebración. Por eso que el sábado de gloria es la fiesta del agua, del fuego, de la luz, ¿no? Del canto, de los glorias. Entonces, un poquito para contrarrestar o para ayudar a vivir mejor, sería, ¿no es cierto? Es el sentido espiritual de la luz, del agua, de la gloria, que por eso se cubren las imágenes con esa telita morada de manera que decimos, sí, es un es verdad, el momento de morado. silencio, un momento de reflexión, un momento de encuentro con uno mismo, con Dios. Pero hay que ver el simbolismo, por qué se hace eso, ¿verdad? Claro, eso es lo de fondo, ¿no? Ya, vamos al sábado. Entonces, el sábado es el día de la luz, del agua, nos decía usted, de la esperanza, ¿no? Claro. ¿Qué, Bueno, qué más es el tal sábado? vez decir que la veneración de la cruz generalmente termina con la comunión. O sea, el Viernes Santo se distribuye la comunión, pero no hay Eucaristía. Simplemente se distribuye lo que la reserva de Jueves Santo, es la que se entrega, se comparte, pues así termina el Ah, Viernes sí, Santo. sí, porque hay ceremonia, ¿no? Sí, hay ceremonia en Claro, la hay una iglesia, sí. ceremonia justamente de la veneración de la cruz y la comunión. Y bueno, y el sábado santo, igualmente, pues sobre todo a partir de las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, entonces comienza la gran fiesta. Entonces, pues, la primera parte es importantísima. Es la parte que se llama bueno, es ahí la bendición del fuego. También ahí, fíjese, de una manera simbólica, están apagadas las luces, se enciende el cirio pascual, hay un fuego, igualmente, que hay que avivarlo. Después ya, de ese cirio pascual que representa a Jesús resucitado, entonces van emprendiendo las otras velitas también, y es una manera de compartir el fuego, de compartir la vida del Señor. Como ven, es un simbolismo, es un símbolo del cirio pascual. Entonces, una vez que se llega al templo, ya al altar, entonces ahí comienza el pregón, que es el anuncio de la resurrección. Entonces alguien canta, hace un recuerdo también de los distintos momentos que atravesó la historia de la salvación y entonces, claro, terminado el pregón pascual,
Entonces viene un momento importante que es la liturgia de la Ok, palabra de Dios. Entonces hay algunas lecturas, por lo menos son 7, 8, 9 lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hasta llegar pues ya al texto donde se habla de Cristo resucitado. Y ahí sí entonces ya se encienden las luces, el canto de gloria, en fin, es la fiesta de la luz porque Jesús ha resucitado. Pues fíjense, ese es el objetivo de la Semana Santa y claro, de y de toda toda la la cuaresma, cuaresma, claro, de preparación, porque digamos, llegamos al culmen, a la fuente de nuestra fe. nuestra Y ahí fe. sí hay textos bellísimos de ahí, me viene solo a mí a la memoria lo de San Pablo que dice, si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más ilusos, seríamos, una palabra fuerte utiliza él, seríamos los más desgraciados o desdichados de la tierra, porque imagínese usted. Ya, Entonces, es claro. con la resurrección es que vuelve a tener sentido lo que Jesús predicó, lo que él hizo, lo que él pues enseñó a los demás, en fin, todo eso, ¿no? Por eso la resurrección para nosotros es la fiesta de las fiestas. Es la fiesta de las fiestas, ¿no? Es por encima incluso de la natividad. Así es, sí, sí. Bueno, Sí, la Navidad, lógicamente, es el inicio, ¿no? El gran inicio, la claro, encarnación, por supuesto. el Por eso nacimiento. decía, son las dos fiestas fundamentales, la Navidad y la resurrección. Navidad y resurrección. Y alrededor de la Navidad y la resurrección gira todo, 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 todo. Sí. Por eso que la Navidad tiene un tiempo de preparación que llamamos Adviento. Y la Pascua de Resurrección, otro tiempo de preparación que llamamos Cuaresma. Y la Semana Ah, Santa. mire qué Claro. interesante, qué buena la relación, ¿no? El tiempo de Sí, preparación en sí, lo uno y el tiempo de preparación en lo otro. claro. Así Claro. es. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Me quedaba una duda. Esos días, usted, como arzobispo de Guayaquil, pero en general todos los sacerdotes tienen un trabajo muy intenso. Confiesan, dan misa, van a las procesiones, etcétera. ¿Cómo hacen para multiplicarse esos días? Bueno, ya, como estoy en una preparación, por ejemplo, hay una iniciativa muy bonita en la Vicaría del Sur. Por ejemplo, todos los párrocos de esa zona se han puesto de acuerdo para durante este tiempo hacer las penitenciales. ¿En qué consisten? Van a confesar. Entonces dicen, por decir, en esta parroquia Cristo Rey, las confesiones son tal día. Y ahí van todos los sacerdotes vecinos a confesar. Después la confesión de otra parroquia tal día y todos van allá. Pues fíjense, es una manera muy práctica para solucionar este problema o esta Claro, realidad, porque si no sería imposible. Imagínense uno que tenga que conversar a 100, 200 personas, pero como van 5 o 10 sacerdotes, entonces es más ahí fácil sí, pues. atender. Claro, entonces es una manera muy práctica de cómo nosotros queremos servir a las personas para que puedan estar en paz y así participen de la mejor manera en las celebraciones. Bien. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial luego de este bloque tan importante, trascendental dentro de lo que es la Semana Santa. Valía todo el detalle que nos ha hecho Monseñor Luis Gerardo Cabrera. Y gracias por el tiempo, Monseñor, de poderlo explicar. Vamos a ir a la pausa y regresamos inmediatamente. Otro dato a propósito de Monseñor, antes de ir a la pausa, es que es de el sacerdote franciscano y que fue, o mejor dicho, tiene un doctorado él en aquí estamos viendo, estudió filosofía y teología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, tiene su licenciatura y doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad de Antonianum, que me imagino es en Roma. Sí, sí, así es. La Universidad de los En, Padres Franciscanos en Roma, así es. ya, la Universidad de los Padres Franciscanos en Roma. Miren, qué interesante. Vamos a la pausa y volvemos. No se olviden que estamos a través del YouTube, Radio Atalaya 75. Ustedes pueden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, también Facebook, Radio Atalaya 680M, y que el programa se transmite hoy a las 5:30, mañana a las 9 de la mañana
en este inicio de la semana, fin de semana, inicio de la semana mayor, de la Semana Santa. Volvemos. Muy gentiles a todas las personas que nos siguen a través del personaje del viernes, entrando en la Semana Santa en esta edición muy especial, no solo en la parte espiritual, sino también de entender de lo que estamos viviendo todos los católicos cristianos en el mundo. Yo quería pasar a otro tema, aprovechando que estamos con el presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Guayaquil, y que además veo que también usted tiene desde hace, me parece que es desde el 2023, es decir, desde el año pasado, desde el 7 de julio, que el Papa Francisco lo nombró junto con el Cardenal de México y otros obispos como uno de los 9 presidentes delegados para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se llama por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Gracias. ¿Cuándo es el sínodo? Bueno, digamos, el sínodo se desarrolla en 2 sesiones. La Okay. primera fue ya en octubre de 2023, a la que tuve la oportunidad octubre de de participar. 2023. Y la segunda sesión va a ser en octubre de este año. Así Dios mediante, pues como señor David de la Torre, que fuimos delegados por la Conferencia Episcopal, viajaríamos también a este segundo momento importantísimo de este camino sinodal que se llama, que el sínodo en pocas palabras es, digamos, el encuentro de las diferentes vocaciones. Eso le iba a preguntar. Para poder, claro, es una palabra, como muchísimas palabras que tenemos en la lengua castellana, de origen griego. Ok. Y de la palabra sínodo significa con, y odos es camino, que traducido es caminar juntos, caminar juntos. Es una iglesia que camina juntos, que vamos hacia adelante, y vamos pues en comunión, en participación y la misión, anunciar el evangelio. Esa es la misión. Y cuando hablamos de vocación, pues ahí están los sacerdotes religiosos, las religiosas, y los laicos, que son la mayoría, la mayoría. Y permítame un detalle muy hermoso del sínodo. Tuvimos ahí las mesas redondas, ¿no? Y en esa mesa redonda estábamos de todas las vocaciones, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, hombres, mujeres, formidable, o sea, un signo extraordinario. Entonces, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para discernir juntos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y luego tomar decisiones, porque es el proceso, ¿no? Escuchar, reflexionar y decidir. Entonces, miren, eso es un trabajo muy bonito, que el Papa Francisco tuvo la bondad, como dice ahí, de nombrarme, pues, presente delegado, que en otras palabras es un moderador de una sesión plenaria. Ok. Ya. ¿Y cuántos obispos van más o menos a un sínodo en Roma, para tener una idea? Bueno, estuvimos exactamente el número de días del año, 365. Como para no olvidarse, 365, claro. Entre obispos, sacerdotes, religiosos, laicos. La presencia de la mujer fue muy significativa, y también de los jóvenes. ¿Y cómo así? Es decir, porque el Papa los invitó. El Papa Francisco, pues en esta apertura de escuchar a todos, pues tuvo ese gesto, yo digo, de cordialidad, ¿no? O sea, un gesto fraterno, un gesto de pastor, que vengan todos a escuchar, para escucharnos, para saber qué es lo que piensan, sienten, por dónde vamos. Entonces ahí se entiende la palabra caminar juntos, lo sinodal. Increíble, ¿no? Qué bueno eso que nos cuenta, increíble. A propósito de congresos, este año el Congreso Eucarístico Internacional se va a llevar a cabo en Quito en el mes de septiembre, y se había anunciado hace algún tiempo, incluso el año pasado,
de la posibilidad de que venga el Papa Francisco a una visita corta a la capital de la República. No sé si eso se mantiene en pie o todavía no se confirma. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, por responder directamente a su pregunta, ¿no? Pues podríamos ampliar otros elementos, los aspectos del Congreso que son Sí, por importantísimos. favor, Claro, empecemos por ahí. empecemos por ahí. Mire, lo que el Papa generalmente asiste es a la Eucaristía de clausura, Ok, y que sería, como es del 8 al 16 de septiembre, pues él vendría para la misa del 16. Claro, tendría que llegar a la víspera, a lo mejor es un día después, pero es solamente para eso. O sea, no vendría una visita oficial ni al Estado de Ecuador ni a los católicos en Ecuador. Lógicamente ahí hay que ver varios factores. Digo, uno, la salud del Papa, que tiene ya sus 87 años, a la edad, la salud, las distancias. En todo caso, pues queda abierta esa posibilidad. Pero ¿cuándo sabremos eso? Pues ahí la Santa Sede, con el gobierno ecuatoriano, son las entidades indicadas para decir si viene o no viene. Y eso fue ok. lo que el señor Nuncio también en un comunicado dio a conocer. Entonces, como digo, dos datos. Primero, de venir vendría solamente a la clausura. Luego ya Solo la sí, clausura. nada más. Y no es una ¿No? visita oficial de No, no, Estado. no, no es oficial. Entonces, no es visita ni pastoral, ni diplomática, en absoluto. Entonces, eso quedó. Y repito, pues ya quienes comunicarán oficialmente serán la Santa Sede y el gobierno ecuatoriano. Magnífico. Ahora entremos a la parte del Congreso ahorita. Claro, ahora el ¿Qué Congreso, significa? digamos, primero para mí lo importante es la ocasión. ¿Qué es lo que ha Ajá. motivado que el Congreso sea en Ecuador? ¿Qué? Sí, Y porque ha la, sido en varios lugares del mundo, ¿no? claro, y la ocasión es esta, que se están cumpliendo 150 años de la consagración del Ecuador al corazón de Jesús. Y esos 150 años cumplimos el próximo lunes, el lunes santo. El lunes santo, imagínense, el 25 de marzo. Ok, el 25 de marzo. Ya. Claro, el 25 de marzo. Y por eso entonces vamos a celebrar en todas las diócesis una Eucaristía especial para renovar este compromiso que como el pueblo ecuatoriano se realizó hace 150 años. Habrá una celebración oficial que va a ser el 10 de abril, allí en la Basílica del Voto Nacional. Entonces, esa es la ocasión, creo que es importante. Entonces, el Papa, pues, tuvo la gentileza, el beneplácito de decir, nombro a Ecuador y la sede de Quito para que se realice el 53º Congreso Eucarístico Internacional. Mire, esto es importante. Entonces, como ya dije, será en Quito del 8 al 16 de septiembre. Previamente, unos días antes, pues, lógicamente habrá también un simposio sobre la Eucaristía. Lógicamente esto está orientado pues ya a peritos, a teólogos, a biblistas y todas las personas que quieran, ¿no? Son como un ciclo de conferencias, como se organizan los grandes simposios en las universidades y en otros espacios. Y el Congreso propiamente comienza, como digo, ya el 8 de septiembre. Se calcula que en el Congreso estarán unas 5.000 personas invitadas, 5.000. ¿Qué se hará en el Congreso? Habrán una serie de conferencias o catequesis que se llama, habrán peritos que están exponiendo sobre diferentes temas, sobre la Eucaristía. También tendremos grandes celebraciones, celebraciones por idiomas se van a hacer ahí, porque como es internacional, entonces habrá en una iglesia, se celebrará por decir en alemán, en otra iglesia en castellano, en otra en portugués, en otra en francés, en Ya. italiano. Interesante. ¿Sí? Pero Pues, diferentes iglesias en Quito. en Quito, sí, todo en Ya. Quito, claro, celebraciones de Pero en Eucaristía. diferentes idiomas, entonces. Claro. Y Sí. la Eucaristía de clausura será allá en el Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto, el antiguo aeropuerto de Quito. Claro, el Claro, antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ¿no? exactamente. Entonces ahí será la gran celebración. Y luego, pues ya lo más importante, si se quiere, son los frutos del Congreso, que esperamos pues sean abundantes en las personas que vayan. De hecho, ¿cómo acceder allá? Pues se ha asignado a las diócesis 200 cupos. Nosotros tenemos 200 cupos
para inscripciones para el Congreso. Entonces estamos distribuyendo, viendo quién quiere ir, cómo hacer, todo lo demás. Eso a propósito de las inscripciones que son importantes tenerlas en cuenta. Otro punto importante quizás es lo de el lema del Congreso. El lema del Congreso es fraternidad para sanar el mundo. Es un lema muy bonito porque la invitación es a encontrarnos como hermanos. Esa es la fraternidad, no vernos como rivales, como enemigos, sino como hermanos. Y eso hace que sanemos las heridas del mundo. Hay muchas heridas. La gente está muy dolida a nivel espiritual, a nivel Sí, familiar, es social. verdad. Fíjese ahora mismo que vivimos este ambiente de violencia, ¿no? Social, política, económica. Entonces, hay muchos corazones partidos, quebrantados. Por eso, fraternidad para sanar el mundo. Como veis, es un lema muy bonito. Luego hay Muy otra cosa bonito. importante, el signo. Cada congreso tiene un signo. Entonces, Ok. En Ecuador se ha tomado un libro del Evangelio que se llama Evangeliario. En la portada lleva la imagen de un corazón de Jesús que el Papa Paulo VI, ahora San Pablo VI, él Ajá. regaló al cardenal Pablo Muñoz Vega. Lo regaló. Ah, Entonces, ya, esa mira qué imagen es la que bonito, se ha lo recuerdo. puesto en la portada. Ahora ese evangeliario va a recorrer las diferentes diócesis del país. Aquí en Guayaquil va a estar del 22 de abril al 26 de mayo. Va a estar aquí el evangeliario. ¿Y qué es un evangeliario? ¿Un libro con los Es un evangelios? libro grande en la portada, ¿no? Ah, Pero dentro de ese libro, entonces están los evangelios, por eso es ok, evangeliario. ya, ¿Cómo ya. están los evangelios? Están Ah, los ya. cuatro Sí, sí, evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro evangelios de ahí. los cuatro. Entonces, eso va a recorrer recordándonos que la palabra de Dios es la que hay que ponerla en el centro, en el corazón de la vida de los cristianos, de los católicos. Entonces, pensamos también que en todas las parroquias por donde pase el evangeliario, pues se cree, si es que no hay, crear escuelas de Biblia. Y si hay que reforzarlas. Porque si no el evangelio pasa como un barniz. No, no. Sí, El pues, evangelio se queda en la vida, se queda en el corazón, que nos vaya transformando, cambiando, para ser mejores personas, mejores seguidores de Jesús. Entonces es un signo muy bonito, el evangeliario. Así es que claro, invitaría a las personas que vengan, que participen, ¿no? Y sobre todo del que 22 de abril a al 26 de mayo de de mayo este y año. en la catedral. Bueno, va a recorrer las diferentes parroquias, Ah, va a pero recorrer también las claro, diferentes parroquias, ya. claro, entonces probablemente el último día, el 26 o 25 de mayo, estará en la catedral. Y al final, no, es un evangeliario que tiene una portada muy bonita, es metálico. Y ese evangeliario, un detalle interesante, lo bendijo el Papa Francisco. Lo llevaron a Roma y él lo bendijo. Entonces eso es lo que nos va a Ah, acompañar. o sea que en su momento se lo entregó el Papa San Pablo VI, Claro, la imagen. la Pero ya una imagen. vez que hicimos del evangeliario, la comisión encargada hizo un viaje de Quito a Roma, Ok, ¿no? Y ahí pues lo mostró al Papa y lo bendijo el Papa, Papa Francisco, lo bendijo el Papa Francisco para que podamos nosotros tenerlo aquí y comunicarlo pues a las personas que se deseen. increíble. Qué qué bonito. Y no sabíamos realmente cuál era el signo, como usted dice, del Congreso Eucarístico. Ujú. Vienen, o sea, ¿quién lo preside? Bueno, la Eucaristía de clausura, como digo, si viene el Papa lo preside. El Papa, Si no viene, él vendrá un subdelegado, claro. un Después delegado. acá en Guayaquil ya, ¿quién preside? Bueno, los párrocos, y van a sus parroquias. Cuando venga la catedral, pues Dios mediante, estaremos los tres obispos de aquí para presidir esa Pero Eucaristía. digo, durante el Congreso Ah, Eucarístico, durante el Congreso. Bueno, sí. le cuento que no es fácil preparar un Congreso para 5.000 personas. No, pues sí, Entonces, toda la como usted cuestión, dice, primero que para conseguir la sede no es fácil. Segundo, le dan claro. varios años de preparación, Entonces ¿no? tenemos equipos, hay muchísimas comisiones, una comisión de logística, por ejemplo, encargada de Claro. todo, la comida, el hospedaje. Pues hay Transporte. otra comisión de transporte, exactamente transporte,
Otra comisión encargada ya de la parte más litúrgica, todas las Ok. celebraciones. Imagínense lo que es preparar el vino, el cáliz, los copones, los ornamentos, ¿no? Cíngulos. Es un trabajo impresionante, ¿no? Por supuesto. Luego también hay otra comisión ya que se encarga de coordinar, de moderar las participaciones de las personas que van a intervenir. Entonces, igualmente, todo lo que es la secretaría de inscripciones, eso es un trabajo pequeño, pese a que son 5.000. Pero yo sí quisiera recalcar algo. Yo digo, para nosotros es verdad, como cristianos, como católicos, lo más importante es esta dimensión espiritual, el encontrarse con Jesús, volver a descubrir cuánto nos ama y por amor que se hizo pan y ese pan se nos alimenta a nosotros, nos dio su cuerpo en forma de pan. Esa es la parte importante. Pero también aquí, ya como ecuatorianos, fíjense, es un honor, porque imagínense, es Sin una duda. ventana, una puerta que se abre al mundo entero. O sea, esos días estarán conectados vía redes sociales cientos y miles de personas de todo el mundo. Claro, de Entonces, todo lo el que sí, mundo. qué compromiso nuestro también transmitir, pues un Ecuador unido, un corazón de paz, un Ecuador de paz en medio de tantas De paz. dificultades. Y luego nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, gastronómico, todo Sí. lo que es la biodiversidad. O sea, yo creo que hay que mirar también eso. Es una gran Eso, oportunidad para exactamente. Yo enseñar suelo el... decir, yo suelo decir que siempre hay que ver las diferentes dimensiones de lo religioso. Lo religioso, lo espiritual, indiscutible. Pero viene también la dimensión social, porque se encuentran los amigos, la familia, tantas personas que vuelven a verse a los tiempos. Mira esa dimensión humana, pero también la Ujú. dimensión importante económica. Eso mueve a la gente. De hecho, aquí la Imagínate. procesión del Cristo del Consuelo, que se va a dar el Viernes Santo, eso mueve la economía. Cantidad de gente venderá agua, venderá comida, el transporte, Sí, hoteles vendrán la víspera. Entonces claro, mueve la economía, como usted claro. dice. Entonces, Después compran almuerzos cuando claro, terminan. claro, le Sí, digo eso porque a veces hay eso, ¿no? Y claro, el Estado gasta, digo, ¿cuánto gasta? A lo mejor 20 millones, pero ¿cuánto recibe? Es el doble, el triple. Eso pasó con fácilmente. la visita del Papa Francisco en el 2015, cuando vino a Guayaquil. Había muchas voces que decían, pero ¿cómo es posible que el Estado invierta tanto? Pero no se daban cuenta cómo la gente recibía otro tipo de beneficios. Entonces, volviendo al Congreso Eucarístico en Quito, igualmente, va a haber un ingreso económico muy grande para muchas personas, 5.000 Mueve personas. la Eso, economía muchísimo. hoteles, comida, transporte, recuerdos que comprarán, o sea, de economía. Y la dimensión que llamo también ya cultural. Qué momento tan importante para que conozcan nuestras costumbres, nuestras tradiciones artísticas, en fin, todo. Y luego Sí, la vida, ¿no? Que nos conozcan los ecuatorianos, que todas esas noticias que han sido exageradas, agigantadas fuera, que vengan y vean que somos personas de paz, de personas paz, querendonas, como amables. decimos, amables. Mire, entonces, el Congreso tiene muchas dimensiones que hay que valorarlas. Hay que valorarlas, definitivamente. Gracias por explicárnoslo con tan meridiana claridad y yo creo que esto era algo fundamental de poderlo entender, porque muchas veces si uno como comunicador no lo sabe, la ciudadanía tampoco. Y yo creo que esto lo vamos a reiterar todo este tiempo. Así es que muchísimas gracias, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, gracias por estar con nosotros y bueno, a todos el deseo de que puedan disfrutar de este extraordinario programa. Y la próxima semana, entonces, o mejor dicho, el domingo, ya empezamos la Semana Mayor, como habíamos anunciado. Muy Muy gentil. bien. No, muchísimas gracias y que Jesús resucitado nos infunda de paz, de esperanza, de confianza, que es lo que más necesitamos los ecuatorianos en estos momentos difíciles, cruciales, pero que nos abren hacia días mejores. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Un gran mensaje final. Nos vamos a la pausa y regresamos ya con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Este ha sido el personaje del viernes, una edición especial de Semana Santa.